Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura, vamos a leer o vamos a enfocarnos en lo que es el libro de ¿qué? De Job. Eh, Primeramente, ¿qué sabemos de Job? Ya siempre desde el primer año que empezamos aquí en Aposento Alto, ya hablamos unos temas, parte del contexto de Job. El siguiente año hablamos de más parte del contexto. Y hoy, tercer año, cada año que busco y busco y busco y más, siguen saliendo más cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en lo que es el tema, principalmente introducción y contexto de Job. Cuando estaba preparando el tema, dije, híjole, esto no va a ser para 45 minutos. Entonces, yo creo que lo vamos a tener que dividir. Hoy va a ser como introducción y la próxima semana ya será más, más ciertas aplicaciones o ciertos temas importantes en el libro de Job. De hecho, ya la próxima semana ya habremos terminado Job. Entonces, pues va a servir de contexto. Ya cuando hablemos de ciertos temas, pues ya sabrán a qué me estaría refiriendo. Muy bien. Pues primeramente Job, el libro de Job, ¿qué sabemos? Ya que empezamos a leer el libro de Job, ¿qué vemos? ¿Qué detalles se observaron en Job? Primero, Job, ¿de qué tribu pertenecía? ¿Job era judío? No, entonces no pertenecía a ninguna tribu. Recuerden que nos gusta hacer ese tipo de preguntas y las voy a seguir haciendo. Muy bien. Job, ¿qué más pudieron notar en el libro de Job? Así nada más en la lectura. Que era temeroso de Dios, era más rico de la región. ¿Qué más? En ese tiempo no había Biblia. Entonces, ese dato también es un dato interesante, ¿no? E importante, porque a la hora de que nosotros leemos Job, si tenemos ese contexto de que no existía Biblia, pues entonces el concepto de Job, de sus amigos en referente a Dios, pues es diferente inclusive hasta con nosotros, ¿sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Primeramente quiero mencionar que Job, vamos al libro de Ezequiel. Job no es, para algunos dicen, es una historia, es como una fábula, es como algo simplemente poético. Y de hecho, Job es el primer libro de los libros del grupo de los libros ¿qué? Poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Tenemos esta división en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se refiere a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos 5 libros. Entonces a Job lo tienen como parte de esos libros poéticos. Uno dirá, bueno, si Job no fue judío, si Job no, pues realmente era gentil, ¿cómo es que Job está o es parte de la Biblia? Algo interesante que podemos ver es de que en el libro de Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Aunque Noé sí lo ubicamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Noé? Lo del diluvio. Aunque Noé, Daniel, ¿ubican a Daniel? ¿Quién fue Daniel? ¿El que entró al horno de fuego? No, ¿quién fue? Eso, el pozo de los leones, ¿verdad? ¿Quién entró al horno de fuego? Sus amigos, ¿se llamaban cómo? Muy bien, están listos. Muy bien, muy bien. Y después dice, y Job, dice, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. Entonces, el libro de Ezequiel está citando a quién? A Job.
Y si Job es citado por el libro de Ezequiel, entonces, ¿qué está afirmando referente a Job? ¿Que es inspirado o que no es inspirado? Es inspirado, ¿sí? Es inspirado y es parte de la Biblia. Si no fuese parte de la Biblia, entonces Ezequiel, Dios a través de Ezequiel no hubiera mencionado a Job, ¿sí me explico? Pero como sí lo mencionó, entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que es parte de la Biblia. Entonces el pueblo judío, por eso, a lo que es el tema de Job, el libro de Job, lo ha añadido o es parte de la Biblia. ¿Sí me explico? O del Antiguo Testamento. También vemos otro detalle. Ahora vamos a Santiago, que realmente debería de llamarse Jacobo en lugar de Santiago, pero vamos a esta epístola. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Santiago? El medio hermano de Jesús. Muy bien. Entonces, es Santiago o Jacobo, capítulo 5, versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, dice, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor estaba lleno de ternura y misericordia. ¿A qué Job se estará refiriendo? ¿Al Job que nosotros leímos o a otro Job? No, de hecho está casi nos está diciendo y al final, ¿qué fue lo que pasó? Entonces nos está hablando, entonces, si el Nuevo Testamento está mencionando el libro de Job, nuevamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confirman que Job es parte del canon bíblico, parte de la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, con toda seguridad podemos leer el libro de Job, porque hay ciertas cosas internas dentro del libro que pareciera cosas muy diferentes, pero qué interesante que Job, el libro de Job fue uno de los libros que menos rechazo tuvo por parte de los judíos y por parte de los cristianos como para ser parte del canon bíblico. Entonces prácticamente el libro de Job tenemos toda la confianza de que es inspirado y es palabra de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos, ahora sí, vamos a Job capítulo 1. Quiero hacer una invitación. Como vamos a andar de aquí para allá, si gustan tomar una Biblia, lo pueden hacer. Ahí están las Biblias, porque ahí ves que voy a leer así de un capítulo del otro y van a estar ahí juntitos. Entonces, creo que ahí de una forma magnética va a ser un poquito complicado, pero si gustan lo pueden tomar. Este, por ahí alguien diría con B, con B de vuelta, digo, nada más, nada más para que les sea más fácil moverse y todo. ¿Sí me expliqué? Bien. ¿Qué fue lo que leímos? Bueno, ¿qué vemos o qué referencia? Si es que quiere la rosa. Ah, no, perdón. Ah, sí, perdón. Si es que luego me pelean, es que yo quiero la rosa y yo quiero el azul. Bueno, ok. Bueno, entonces, primeramente, ¿en dónde se ubica Job? ¿Qué nos dice? ¿De dónde era Job? ¿Dónde podemos ver de dónde dice? Y leímos, ¿verdad? Los que llevamos el calendario de lectura, lo leímos. ¿Sí? ¿De dónde era Job? De la tierra de Uz. En Job capítulo 1, versículo 1 dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Bueno, ¿y dónde estaba esa tierra? ¿Dónde estaba esa tierra? Bueno, vamos para ello, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 10. ¿Sí? Me voy a ir un tanto poquito rápido, pero esperemos que vayan al mismo ritmo, ¿sí? Son datos y ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el contexto. Tenemos que entender el contexto de Job para que cuando leamos directamente Job, bueno, que ya lo estamos leyendo, podamos entender y decir, por eso dijo eso, por eso se expresan de esta forma. Porque si no tenemos
ahora sí no le voy a dar chance porque necesito el tiempo para enseñar. Entonces, es importante que tengamos ese contexto, porque si no tenemos ese contexto, no vamos a entender y vamos a inclusive a malinterpretar a Job, o vamos a decir que Job dice algo que no es lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Por eso es importante el contexto. Muy bien. Génesis capítulo 10, versículos del 21 al 23, dice lo siguiente. También le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. ¿Sí? ¿En qué contexto estamos hablando? Prácticamente después de qué? ¿Qué acontecimiento? El diluvio. Muy bien. Después del diluvio ya empieza a hablar de las descendencias de Set. ¿Qué hijos tuvo Noé? Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Entonces dice, también le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue, y fíjense cómo lo remarca aquí, para ver si me explico. Sem fue el antepasado de todos los descendientes de Eber, ¿sí? Y quiero que lo tengamos en mente lo que es a Eber. Bueno, también le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Eber. Los descendientes de Seb, y otra vez regresa Sem. Los descendientes de Seb fueron Elam, Asur, Arfasad, Lud y Aram. 23. Los descendientes de Aram fueron ¿quién? Uz, Ul, Getar, Mas, etc. Entonces, cuando Job dice que habitaba en la tierra de ¿quién? De Uz. ¿Y quién era? De los descendientes de Aram fueron ¿quién? Uz. ¿Sí? Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento y antes, mucho, y en ese tiempo, normalmente se le ponía el nombre al patriarca, al que lideraba. Simplemente, por ejemplo, en el caso de Sem, ¿por qué se dice que Jesús, que todo en ese tiempo, en esa región, se le dice que son semitas? ¿Por qué? Porque vienen de Sem. ¿Sí? Todos los que habitan en esa región son llamados semitas porque vienen de Sem, de los hijos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, en este caso, y estamos hablando de que apenas otra vez estaban Sem, Cam y Jafet y empezaban a llenar el mundo. Entonces, prácticamente parte de estos hijos o parte de la descendencia de Sem nace un Uz, ¿sí? Que después, posteriormente, podemos entender que hizo pues una ciudad o una región en donde ¿quién estaba viviendo? Job, en la tierra de Uz. De hecho, por ejemplo, ahorita allá decimos el pueblo de Israel. O sea, ¿por qué se le llama el pueblo de Israel? Por Israel, por Jacob, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Por qué se le dice Judá? ¿Por qué? Pues, por el hijo de Jacob, de Judá. ¿Sí me explico? Entonces, es algo que era muy normal, era algo muy común el ponerle el nombre de las personas o de los líderes. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces, dijimos hasta el 23. Bueno, entonces, ¿dónde estaba esa región? Pues si hablamos igual en la actualidad referente al tema de los semitas, donde habitaron los semitas, pues entonces la tierra de Uz estaba muy cerca de lo que era el actualmente Israel. ¿Sí me explico? Era por ahí. Ahora recordemos también Can se refiere a que posiblemente ellos son los que poblaron posteriormente, que fue el que recibió la maldición, ¿verdad? Los que poblaron se fueron hacia África. Y después lo que es Jafet es de donde venimos todos nosotros y es donde realmente es ya todos los demás naciones del mundo. Y ahí tenemos la distribución de los tres hijos de Noé. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Seguimos más adelante y ya tenemos la ubicación. ¿Qué podemos ver? Nuevamente regresamos a Job. La hermana Lulú hace rato mencionó referente a la riqueza de Job, pero es importante notar ese punto. Vamos a Job capítulo 1, versículos
2 y 3. Job capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente. Job vivía en la tierra de Uz, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda la región. Perdón. Si nosotros notamos esos datos, no menciona oro, no menciona plata, no menciona bronce, no menciona esmeraldas, no menciona rubíes, no menciona absolutamente nada. ¿Cuál era la riqueza? Los animalitos, ¿no? Casi, casi diría Job, yo soy de rancho, cosas así, ¿no? Entonces, Job realmente su posesión era eso, sus animalitos, sus tierras, entonces, eso es importante notarlo porque nos está diciendo más o menos en qué tiempo de la historia de la humanidad vivió Job. ¿Sí me explico? Porque Job no es una parábola, Job no es una historieta, Job no es alguien inventado. Job realmente fue alguien que existió. ¿Sí me explico? Realmente Job existió y vamos a ver más detalles interesantes. Entonces, aquí describe su riqueza en medida de ganado y no de oro, lo que sugiere un contexto cultural de la época patriarcal. La época patriarcal se está refiriendo a eso desde Sem, Can, Jafet, etcétera, y todos sus hijos. Es toda esa época patriarcal. De hecho, los judíos pues tienen a Abraham como qué, como el gran patriarca de ellos, ¿no? Eso, todo eso se refiere. Muy bien, ¿qué más podemos ver? En Job capítulo 1, versículos 4 al 5 dice lo siguiente: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después ya de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué religión tenía Job? Hace rato mencionábamos que no había Biblia, entonces, ¿en qué creía Job? ¿Qué pensaba Job? ¿Cuál era la religión de Job? ¿Cuál era su comunión con Dios? Simplemente vemos que Job ofrecía sacrificios por su familia sin la mediación de un sacerdote. O sea, no había nada. Inclusive Abraham, recordemos que ofreció parte de el 10% del botín que había obtenido. Eso todavía no lo vemos, ¿verdad? Ok, más adelante ya les spoilé. Bueno, entonces les dio y se lo dio a Melquisedec, según el sacerdote del rey, del Dios, etcétera, etcétera. Abraham sí tuvo eso, pero en el caso de Job no se ve. O sea, dijo, tal vez mis hijos hayan pecado. ¿Y qué era lo que hacía Job? Job, como padre, como líder de su familia, él hacía el papel de sacerdote y hacía esos sacrificios. Eso también es importante notarlo porque también nos está diciendo en qué época de la historia podemos ubicar a Job. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, siguiente punto. En Job capítulo 42, ahora sí ya vamos hasta el final. Job capítulo 42, versículo 16, dice lo siguiente, ¿sí? ¿Cuántos hijos tuvo Job ahí cuando leímos? 10, ¿no? Entre hombres y mujeres, 10. Bien. En Job capítulo 42, bueno, ya también en la semana vamos a concluir el libro de Job en nuestra lectura, pero bueno, ya me tengo que adelantar. Dice en el versículo 16, después de esto, prácticamente todo lo que pasó Job, después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Ahora, fíjense que está diciendo, después de esto,
Job vivió 140 años. O sea, ¿y antes cuántos años tenía? O sea, 140 años más ¿cuántos vivió antes? ¿Eh? 100. Se dice que aproximadamente vivió 100 años. Entonces podemos pensar, o los estudiosos sugieren que Job tenía alrededor de 100 años cuando comenzó su prueba. Lo muestra, la muestra es que tenía la edad suficiente para ya tener 10 hijos adultos. ¿Sí? Tenía 100 años y tenía ya 10 hijos adultos, ¿no? Entonces, podemos pensar o se cree que Job, cuando ya muere, o su vida completa, vivió Job 240 años. Esos 240 años o la longevidad de Job también es importante porque también nos está dando otro dato de en qué momento lo podemos ubicar. ¿Sí? ¿Lo podemos ubicar en el tiempo de Jesús? No, o sea, nadie vivía ni más de 100 años. Entonces tenemos que ir acoplando la vida de Job en un momento de la historia con gente que también vivía tenía esas edades. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante notar esos puntos. Bien, pues ahora sí vamos a ver en qué tiempo vivió Job. Vamos a Génesis capítulo 25. En Génesis capítulo 25 vamos a comparar a Job con un personaje también muy conocido. Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? Génesis 25, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Abraham, lo vamos a comparar con Abraham. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de su vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. ¿Sí? ¿Cuántos años vivió este Abraham? 175 años. ¿Cuántos años vivió Job? 240. Ahora, ¿qué es interesante? Hay muchos que sitúan a Job después de Abraham o contemporáneo de Abraham, pero la misma edad todavía como que sugiere que Job pudo inclusive ser antes de Abraham. ¿Sí me explico? Por las edades. ¿Sí? Entonces, pensando de esa forma, ahora vamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículos 17 en adelante, dice lo siguiente. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Entonces, y versículo 18, cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Más bien, pero no era 17, era desde el 16. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. ¿Sí? Entonces, ¿qué sumamos? 34 más después 430 años. ¿Cuánto sería? Un montón, ¿verdad? Sería un montón. ¿Sí? Entonces, y cuando dice, tendría aproximadamente 464 años. Entonces, estamos tomando como referencia, ¿cuántos vivió Job? 240. 464, ya nos fuimos muy atrás. ¿Sí? Ahora, dice que cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú.
¿Cuántos tenía? 30 años. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más, que da como resultado, ¿cuántos? 239 años. Entonces, de 464 a 239, ¿cuánto vivió Job? 240. ¿Dónde lo podemos ubicar? Más o menos a la edad de lo que es Peleg, ¿sí? Porque Eber vivió 464, ¿no? Y si nosotros seguimos leyendo más adelante, igual las edades empezaban a disminuir. Entonces, ¿dónde podemos más o menos ubicar a Job? Entre Eber y Peleg. ¿Sí? Más atinadamente un poquito con Peleg o un poquito antes de Peleg. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Así que podemos pensar que Job vivió alrededor del 2200 antes de Cristo. Job vivió en el año 2200 antes de Cristo, porque históricamente Abraham, que vivió 170 años, lo ubicamos alrededor del 2100. Entonces, prácticamente Job vivió unos 100 años, 50 años antes, ¿sí? Antes de Abraham, ¿sí? Entonces, algunos dicen que fue contemporáneo y todo, pero Job pudo haber vivido antes de Abraham. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Algo interesante que pasó en este acontecimiento, y estos datos ahora sí son los datos nuevos. Algo interesante con Job y con todo esto. Vamos a Génesis capítulo 10 nuevamente. Versículo 21 fue el que leímos, 21 al 31. Ahora recordemos, ¿quién vivió 464? Eber. Recordémonos Eber, digo, es un nombre, y acordémonos de Peleg, porque ahorita van a ser importantes. Eber y Peleg. Bueno, regresamos a Génesis capítulo 10. Y en el versículo 21 nuevamente dice, los descendientes de Sem, entonces estamos hablando de los descendientes de Sem, fueron Elam, Asur, Arfasad, Lut y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, que es de donde habitaba Job, ¿sí? Ul, Eter y más. Asfasad fue el padre de Sala. ¿Y Sala fue el padre de quién? Eber. Ahora, si recordamos en el versículo 21, yo les decía, veamos por qué la Biblia resalta el hecho de que en el versículo 21 dice, y Sem fue antepasado de todos los descendientes de quién? Eber. ¿Sí? Y vimos que Eber fue antes de Job, ¿verdad? De 464. ¿Ya los perdí? ¿O estamos bien? Ok, estamos viendo a Eber. Entonces, de alguna forma está diciendo que Eber es importante. Y después dice otra vez, versículo 24, Arfasad fue el padre de Sala y Sala fue el padre de Eber, que es el que ya vimos, versículo 21, y es el que vimos en Génesis capítulo 11. Y después dice versículo 25, y Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg. Entonces, Eber, padre de Peleg, y Peleg dijimos ¿qué relación con Job? Que más o menos ahí iban contemporáneos con la edad. Si vamos bien. Entonces, fíjense qué pasó. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división. ¿Por qué? Porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma, y su hermano se llamaba Joctán. ¿Qué estamos viendo? Que en el tiempo de Peleg, ¿qué fue lo que sucedió?
lo de la torre de Babel. ¿Sí? Y dentro, y si estamos diciendo que Peleg pudo ver lo que era el tema de la torre de Babel, ¿qué podemos pensar de Job? Que Job también estuvo cuando se hizo lo de la torre de Babel, antes de Abraham. ¿Se dan cuenta? Es interesante, ¿no? Y de hecho, fíjense, Job, perdón, Job capítulo 2, vamos a Job. Job capítulo 2, versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos y fíjense cómo dice, desde sus respectivos hogares para consolarlo y confrontarlo. ¿Todos venían del mismo lugar? No, todos venían de diferente lado. Dice, sus nombres era Elifaz, el temanita, o sea que él vivía con los temalitas, ¿no? En Tamalandia, no sé. Bildad, el Sushita. ¿De dónde? Pues de Shutilandia, no sé. Sofar, el Naamita, ¿sí? O sea, de Namalandia, no sé. Sí, sí, y cuando vieron el Job, ahora, ya leímos Job, ¿qué idioma hablaban? ¿Hablaban el mismo que Job? Sí, se entendían. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el acontecimiento de Job, o sea, si sus amigos venían de diferentes regiones, si sus amigos hablaban la misma lengua, entonces, ¿qué estamos viendo con Job? Que fue antes de la torre de Babel. Porque todavía no estaba, o le tocó a Job ver ese acontecimiento. Porque si recordamos y regresamos otra vez a Génesis capítulo 10, si recordamos que Génesis capítulo 10 nos está diciendo, versículo 25, nos está diciendo que Eber tuvo 2 hijos y el primero se llamó Peleg, que significa división, dice, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos, según su idioma, etcétera, etcétera. Ya estaban divididos. En la vida de Peleg ocurrió que lo de Babilonia. ¿Sí me explico? Babel, lo de Babel, perdón, lo de Babel. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo? Ahora sí que por estos datos, ¿dónde ubicamos a Job? Todavía en ese tiempo y antes, un poquito antes de Peleg. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ya, o ya los perdí. Sí, vamos adelante. También, ¿qué podemos ver de los hijos de Noé? ¿Qué descendencia vamos, si estamos hablando de lo que es el tema de lo que es del acontecimiento de Babel, ¿qué descendencia de los hijos de Noé fueron los que planearon la construcción de la Torre de Babel? Porque muchas veces se piensa, todo el mundo estuvo, todo el mundo quiso hacer. Pero bueno, ya vemos que por lo menos estaba Job, ¿sí? Job no pudo ser partícipe de eso, si vamos bien. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver otros personajes. Dice, entonces, vamos a ver en el caso de Génesis capítulo 10, versículo 6. Dice, los descendientes de Cam fueron Cus, Mizram, Fut y Canam. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Saba, Rama, Betka. Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedán. 8. Cus también fue antepasado de quién? De Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ahora, ¿de qué familia era Nimrod? De Cam. ¿Qué le pasó a Cam? Fue maldecido por Dios. ¿Sí vamos bien? Entonces Nimrod es de esa
línea de Cam, donde era ¿qué? La genealogía de los maldecidos, por decirlo de una forma, ¿sí? Y después dice, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Y versículo 10 dice, él construyó su reino en la tierra de ¿qué? Babilonia. Nimrod construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de ¿qué? De Babel. ¿Sí? Erec, Akkad, Calne, etcétera, etcétera. 11. Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive. ¿A quiénes se les habrá ocurrido hacer la torre de Babel? ¿A qué genealogía? A la descendencia de Cam. ¿Los qué? Los maldecidos, por decirlo de una forma. ¿Cómo podemos asegurar eso? Bueno, dice en capítulo 11, Génesis capítulo 11, ¿sí? Dice, al emigrar hacia el oriente, ¿sí? Recordemos que Sem se estableció en una región ahí en la tierra donde estaba Job, en la tierra de Uz, en esa de área geográfica que dicen de los semitas, donde se establecieron la descendencia de Sem. ¿Vamos bien? Pero hubo otro grupo, en el caso de los de Cam, dice, al emigrar hacia el oriente, otros encontraron, 11:2, dice, encontraron una llanura en la tierra de ¿qué? De Babilonia. ¿Y quién construyó su tierra ahí? Nimrod. ¿Sí? Y después al final, versículo 8, de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Entonces, ¿quiénes fueron los causantes de que se construyera Babel y que Dios confundiera? Ahora sí que los que ya tenían en su corazón esa desobediencia, ¿no? Dios les había dicho que se esparcieran y que llenaran la tierra, pero como siempre son los que quieren ir en contra de Dios, dijeron, no, nosotros nos establecemos en este lugar y si nos llegamos a esparcir, pues ya vemos la torre y regresamos y sabemos y otra vez era algo en contra de la voluntad de Dios, ¿sí me explico? Y eso algo que era en contra de la voluntad de Dios, Dios lo deshizo, ¿sí me explico? Y confundió, pero no solamente afectó a lo que fueron a las tribus de Cam, sino afectó a las de Jafet y a las de Sem. Porque antes, en el caso de Job, sus amigos que venían de todas las regiones, de tres regiones diferentes, hablaban el mismo idioma, ¿sí? Pero cuando ya en el tiempo de que vivió Peleg, en ese tiempo, que significa división, fue durante su vida que los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma y bueno, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tristemente, por unos desobedientes fueron afectados todos los demás, ¿sí? Y es interesante esos datos, ¿verdad? Bueno, a mí se me hizo muy, 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 muy interesante. ¿Qué más podemos ver? ¿Cómo? ¿Sí? Seguimos más adelante, dice, ¿en qué año? Ahora, ¿en qué año ocurrió el diluvio? Ahora vamos a ver otros datos interesantes. Según la tradición bíblica del texto masorético y la cronología de es muy citado, es un arzobispo que se llama Usher, lo pueden investigar ustedes. El arzobispo Usher hizo esta cronología y para él, o según sus cálculos, el diluvio de Noé ocurrió aproximadamente en el año 2348. ¿En qué año habíamos dicho que encontrábamos a Job? En el año 2200, ¿sí? Y el diluvio fue en el año 2348. ¿Eso qué quiere decir? Que fue de Job, fue
casi 150 años antes de Job. ¿Sí? 150 años antes de Job fue el diluvio. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver? ¿Quiénes vivían en ese tiempo? Vamos a Génesis capítulo 9, versículos 28. Disculpe, habló de un historiador. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Geser. A ver, ¿Con qué? User. Usser. User. Sí. Bien. Sí, en Génesis capítulo 9, versículo 28 y 29, ya estamos ahí. Génesis capítulo 9, 28 y 29 dice, Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Entonces, ¿qué edad tenía Noé cuando lo del diluvio? 600 años, bueno, se hacen los cálculos, pero después del diluvio, ¿vivió cuántos? 350 años. Entonces, prácticamente Noé, pues era de las personas más longevas. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Nos habla del tiempo en que vivió Noé después del diluvio, así que Noé vivió en el año 1998 a.C. a sus 950 años. En Génesis capítulo 11, regresamos al 11, versículos 10 y 11, dice, este es el relato de la familia de Sem. 2 años después del gran diluvio, 2 años después, porque recordemos que entraron al arca, ¿verdad? ¿Quiénes entraron? Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus 3 nueras. Entonces, ¿cuántas personas entraron? 8. Bueno, ¿no tenían hijos? No, no tenían hijos. Entonces, esa película basura que últimamente hicieron de Noé y que la nuera que estaba embarazada y que tuvo un hijo ahí, es una basura. Eso no es bíblico. No la vean, o si la ven, véanla y critíquenla y no sé. Pero eso no es bíblico. ¿Sí? Y los héroes de la Biblia. ¿Sí? Entonces, seguimos. Esas son otra cosa. Vamos más adelante. ¿Sí? Dice, 2 años después del gran diluvio, cuando Seb tenía 100 años de edad, ¿cuántos tenía? 100 años. Tuvo a su hijo Arfasac. Después del nacimiento de Arfasac, Sac vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Entonces, según la tradición bíblica del texto masorético y la cronología de Usher, Sem murió aproximadamente en el año 1846 a.C. Sem, a los 600 años de edad. Y esto hace que Noé sea el tatarabuelo o 5 generaciones antes que Peleg. Si recordamos a Peleg, ¿sí? Fue donde se dividió la tierra. Y si Peleg fue casi contemporáneo de Job o Job un poquito antes, entonces, ¿qué era Noé para Job? Su tatarabuelo. ¿Sí? Porque igual dirían, ¿y Job? ¿Y de dónde salió Job? O sea, Job no pudo haber salido de la nada, ¿verdad? Tuvo que haber tenido un papá, un abuelo, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban, tanto Peleg como en el caso de Job, como nos estamos enfocando, prácticamente podemos decir que inclusive hasta Job y Noé convivieron. Y no solamente Noé, sino también Sem. Porque ellos todavía vivieron mucho tiempo después del diluvio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y sabiendo ahora, eso es muy, muy interesante. Ahora, es importante entender todo este contexto, ¿sí? A ver, decíamos hace rato, pues ellos no tenían Biblia, ¿sí? Ellos realmente no tenían Biblia, pero ellos, ¿qué era lo único que tenían? ¿Qué era lo único que tenía referente de Noé, por ejemplo?
Pues nada más que Dios le hablara, él le hablaba a Dios, hacían esos sacrificios que hacía Job, ¿recuerdan? Por eso Job hacía los sacrificios que hacía, porque realmente no había una religión, no había nada, simplemente era una relación. Si Dios quería hablar, les hablaba, si no, pues no. Pero así estaban prácticamente muy parecido, a lo mejor como nosotros, ¿sí? Más o menos. Sí, más o menos porque pues ya Dios no se revela de esa forma como lo hizo en el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús y los apóstoles, es más o menos así, ¿sí me explico? Entonces, todos esos datos son interesantes porque nos están ubicando exactamente de qué forma estaba viviendo Job. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? A ver, dígame. Pero dice Hebreos 1 que ya no se revela igual, pero por medio de su Hijo tenemos la revelación y conocemos al Padre. Así es, pero ese no es el tema. No. Ese no es el tema. Eso, es más, eso nosotros lo sabemos. Eso lo sabemos y nos estamos enfocando en Job. Sí, 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 exactamente. Sí, y de hecho Job, pues es mucho antes del Antiguo Testamento. Entonces, es importante notar eso porque Job, entonces, Job, Job realmente tenía. ¿Qué conocía de Dios? ¿Qué recursos tenía Job referente a Dios? No tenía una religión, no tenía una Biblia, tenía, pues, estaban muy reciente el diluvio, estaba Sem, estaba Noé ahí, o sea, imagínense, o sea, todo era casi así directo. Algo que también podemos ver en el caso de Génesis capítulo 10 es de que inclusive Nimrod también estuvo en el tiempo. O sea, ¿qué estamos viendo también? Que en tanto Noé también vio la torre de Babel. Sem también vio la torre de Babel. Noé también vio cómo fueron confundidas las lenguas. Sem también estuvo ahí. ¿Sí me explico? Y, qué, y cuando estaba checando todo esto, digo, ¿y ¿por qué no se nombra, por qué no se menciona, por ejemplo, otra vez a Noé? Ay, que chequemos y busquemos, a ver, que nos enseñe Noé o que nos enseñe Sem. ¿Qué era lo que alababa el mundo? Decía otra vez, versículo, capítulo 10, versículo 8, dice, Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó, etcétera, etcétera. ¿Alabaron a quién? A Nimrod. ¿Y Noé dónde estaba? ¿Sem dónde estaba? ¿Dónde estaban aquellos? O sea, ¿dónde estuvo ese de continuar? Y gracias a Dios porque salimos, así que protegió a nuestros padres, ya vimos cómo Dios castiga, etcétera. ¿Dónde estuvo? Pero ya sabemos que parte de esa descendencia desobediente siempre quiso ser desobediente. ¿Sí me explico? Pero en el caso de lo que es Noé, Sem, en el caso inclusive de este Job, pues al decir que habitaba en la tierra de Uz, pues vemos que Uz también era parte de la tribu bueno, de la familia de Sem. Entonces, ¿en dónde ubicamos a Job? También era semita. ¿Sí? Porque habitaba en ese tiempo. Entonces, su tatarabuelo también era Sem, también era Noé. Entonces, es importante. Ahora, ¿por qué es importante anotarlo? Cuando nosotros leamos y vamos a terminar, ya no me voy a avanzar porque esto ya va a ser la próxima semana, si no salimos a las 4. Es importante notar, y si quieren repasar otra vez Job, en el libro de Job hay que leerlo con un poquito con pincitas, precisamente por su contexto. No tenían una Biblia,
no tenían inspiración así realmente de Dios. Entonces, vamos a ver cómo inclusive los amigos ahí, ellos hablaban y Job hablaba según pienso, según creo, según siento, según me imagino, según la revelación, según mi experiencia. Ellos hablaban y todas sus participaciones fueron de esa forma. Y recordemos que cuando ya llegamos a lo que es ya desde los siguientes libros de la Biblia, lo que es, bueno, desde Génesis, Éxodo, la ley, todo, ya no, nosotros ya no es yo pienso, yo siento, yo creo, yo me imagino, ya la interpretación de la Biblia es completamente diferente. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay muchas cosas que inclusive muchos, sobre todo los testigos de Jehová o adventistas o otros grupos religiosos, les gusta muchas veces citar a Job en ciertas cosas, pero si no entienden el contexto del por qué lo dicen, pues lógicamente sale fuera de su contexto. Y es que aquí está en la Biblia, lo dijo Job, o lo dijo Elifaz, o lo dijo, pero tienes que entender por qué. Y aunque esté en la Biblia, recordemos que el Espíritu Santo, aunque sí fue inspirado Job, pero el Espíritu Santo nos está narrando lo que dijo Job y lo que dijo Elifaz, lo que dijo cada uno de los amigos. No inspiró lo que dijeron ellos, nos está narrando. Es como en el caso de Mateo capítulo 4. Que vemos en Mateo capítulo 4, vemos las tentaciones de Jesús. ¿Y qué nos narra Mateo? Nos narra lo que le dijo Satanás a Jesús. Pregunta, ¿el Espíritu Santo inspiró lo que Satanás dijo? No. Mateo nos está narrando, inspirado por el Espíritu Santo, lo que Satanás le dijo a Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo completamente diferente. ¿Sí? Entonces, el autor de Job, inclusive algunos piensan que Job también fue escrito por Moisés. Algunos se lo han adjudicado, pero no estamos seguros, ¿no? Entonces, pero sí de que realmente fue una persona, realmente una persona que vivió, que existió y que tuvo, ya vemos su familia, tiene un tiempo de la historia, tiene ciertas similitudes. Entonces es mucho pensar que sea una parábola, una historia simplemente, un poema. ¿Sí me explico? Si no realmente fue. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. ¿Hay alguna duda, pregunta referente al tema, referente a caso de Job? ¿Algún dato que se les haya pasado? ¿Sí? Entonces, O sea, lo más recomendable ya con toda esta explicación que nos dio, volver a empezar a leer Job, ¿no? porque ya lo tendríamos que ver desde otra perspectiva diferente, ¿sí? Porque inclusive hay un texto donde dice, y que citan mucho, que dicen que, igual lo vamos a ver, eh, que dice, es que cuando el hombre muere, se va a la tumba y ya no pasa nada. Ese texto les gusta a los testigos de Jehová citarlo. Porque si a mí no, ¿a dónde se va? O sea, te mueres y ¿a dónde te vas? Y citan a Job. Pero la pregunta, Job o quien haya dicho eso, ¿cómo saber? Si no tenía Biblia, si no había inspiración. Pero por eso decimos que en Job ellos hablaban y participaban conforme a yo pienso, yo siento, yo creo, yo me imagino, yo vi, soñé, lo que nosotros no debemos de hacer. Pero lo que es Job y lo que son sus amigos, sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, vamos a ver cómo concluye también Job. Ustedes lo van a leer y espero que con con estos datos, pues si quieren darle otra realidad a Job, pues van a ver una perspectiva diferente de Job. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar y gracias por su paciencia.